El Sistema Interamericano de Derechos Humanos es aquel conjunto de órganos de la Organización de Estados Americanos e instrumentos en materia de derechos humanos en el marco de la misma organización, tendientes a garantizar y proteger los derechos humanos en el marco del continente americano. De esta manera se consolida el sistema interamericano a través de dichos órganos que tienen tanto una actividad de promoción de los derechos humanos, como en el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o de judicialización de los estados por presuntas violaciones a los derechos humanos en el caso de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Los órganos que componen el Sistema Interamericano de Derechos Humanos entonces son, por un lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el otro. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene funciones tanto de promoción, tanto funciones políticas y de vigilancia de derechos humanos, como de protección y garantía a través del ejercicio de las peticiones presentadas tanto por individuos como por estados por presuntas violaciones a los derechos humanos, como la declaración de medidas cautelares con el fin de proteger los derechos de las personas cuando estos se encuentran en un inminente riesgo y se pueden producir daños irreparables. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos circunscribe sus competencias únicas y exclusivamente a actividades de naturaleza judicial, divididas estas principalmente en el conocimiento de casos contenciosos, estos presentados por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte, con el fin de que ésta pondere o evalúe la presunta violación de los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales por los cuales tiene competencia, a través de análisis de responsabilidad internacional del Estado. A su vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también previene o garantiza la protección de los derechos humanos a través de el dictado de medidas provisionales, con el fin no solo de garantizar el buen ejercicio de los casos conocidos en su jurisdicción, sino también tutelar los derechos cuando estos se encuentran en una situación de extrema urgencia y gravedad y que se puedan ocasionar algunos daños irreparables en las personas. Por último, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene también una competencia consultiva, que no es otra cosa que un mecanismo mediante el cual la Corte resuelve dudas que presentan o bien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o bien los estados, con el fin de analizar e interpretar el alcance de los instrumentos y obligaciones internacionales a los cuales se encuentran obligados los estados en el marco del sistema interamericano, así como también, y aquí tenemos una competencia más amplia, instrumentos internacionales por fuera del sistema. Ahora bien, en materia de instrumentos en el sistema interamericano de derechos humanos, tenemos como instrumento fundante la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, la cual se enmarca entre las discusiones de la creación misma de la OEA en el Pacto de Bogotá, y de esta manera la declaración es la primera que le entrega funciones a la organización con el fin de supervisar y hacer seguimiento a la situación de derechos humanos de los países o estados miembros de la organización. A su vez, con la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta asume precisamente esta función de vigilancia o supervisión de los derechos humanos en el continente, para después irse sumando otras competencias, como por ejemplo el conocimiento de casos o las medidas cautelares que puede dictar dicho órgano de la organización. Por su parte, se fueron también incorporando nuevos instrumentos. Recordemos, la Declaración Americana es de 1948 y posteriormente en el 69 se adopta el instrumento internacional medular del sistema interamericano, como es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el cual no solo se contiene un catálogo de derechos con el fin de garantizar estos a las personas en la jurisdicción de los estados miembros de la organización, sino también los mecanismos para su protección y garantía, particularmente el conocimiento de peticiones por parte de la Comisión Interamericana y el conocimiento de casos contenciosos y medidas provisionales por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Adicionalmente, en relación con ciertas preocupaciones particulares en materia política por parte de los países que componen la organización, se han adoptado también otros instrumentos internacionales tales como la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, la Convención Interamericana en materia de desaparición forzada, la conocida Convención Belén do Pará, con el fin de afrontar las situaciones de violencia de género en el continente, así como instrumentos tales como el Protocolo de San Salvador, que es un protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, todos ellos procurando entregar un marco completo
que permita a los órganos del sistema realizar precisamente sus funciones tanto de vigilancia y control en materia de derechos humanos en el continente, como también el conocimiento de peticiones o casos contenciosos y evaluar de esta manera la presunta responsabilidad de los estados en materia de violaciones a los derechos humanos.